El pasaje de hoy es 2 Samuel capítulo 16 versículo 20, hasta capítulo 17 versículo 14. Leamos juntos. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12.000 hombres, y me levantaré, y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: Llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló Absalón, diciendo: Así ha dicho Ahitofel. ¿Seguiremos su consejo, o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva, o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quienquiera que lo oyere dirá: El pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Amén. El domingo pasado, como vimos juntos, Absalón se rebeló contra David. No fue una reacción repentina. Durante 4 años estuvo junto a la puerta de la ciudad, escuchó las quejas del pueblo, ganó el corazón de Israel, y después tomó Jerusalén. Al final, David tuvo que huir de Jerusalén a causa de su propio hijo. Pero en ese momento de crisis, había una amenaza aún mayor, escondida delante de David. Esa amenaza era Ahitofel. Él había sido el consejero más confiable de David. Sin embargo, ahora estaba del lado de Absalón. Entonces surge una pregunta: ¿por qué Ahitofel traicionó a David? La Biblia no explica directamente por qué Ahitofel se unió a Absalón, pero podemos deducirlo por otros pasajes. En 2 Samuel 23:34 aparece el nombre del hijo de Ahitofel, Eliam. Y en 2 Samuel 11:3 se dice que Betsabé era hija de Eliam y esposa de Urías heteo. En otras palabras, Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Si pensamos en esto, podemos imaginar cuán profunda fue la herida que el pecado de David con Betsabé y la muerte de Urías dejaron en él. Probablemente esta fue la razón por la que se unió a Absalón. Además, 2 Samuel 16:23 dice que el consejo de Ahitofel era considerado como si alguien consultara la palabra de Dios. Era un estratega extraordinario. Y ahora, ese Ahitofel estaba usando su estrategia para derribar a David. Para David, la situación parecía imposible de vencer.
era una crisis de vida o muerte. Por medio del pasaje de esta madrugada, queremos mirar a David en esta crisis y los acontecimientos que lo rodeaban. Queremos ver cómo Dios obró por David cuando estaba frente a una amenaza tan fuerte como Ahitofel. Y queremos escuchar qué nos dice esto hoy. Miremos 2 Samuel 17, 1 y 2. Ahitofel dice que escogería 12.000 hombres, saldría esa misma noche a perseguir a David, lo atacaría cuando estuviera cansado y débil, lo llenaría de terror, haría huir al pueblo, y mataría solamente al rey David. Amén. Como mencioné al principio, al observar el plan de Ahitofel, vemos cuán cuidadosamente lo había preparado. En su plan estaban los 3 elementos centrales de una estrategia militar clásica. Primero, había una fuerza abrumadora. Según el texto, 12.000 hombres serían movilizados para capturar a David. En aquel momento, probablemente las fuerzas de David no pasaban de 2.000 hombres. Eso mostraba una superioridad numérica de al menos 5 veces. Tal vez los soldados de David habrían quedado dominados por el temor con solo escuchar ese número. Segundo, estaba el elemento de la sorpresa. Ahitofel propuso atacar a David esa misma noche. David y sus hombres habían salido de Jerusalén apresuradamente. Estaban cansados, agotados y vulnerables. El plan de Ahitofel era golpear precisamente ese momento de mayor debilidad. Tercero, tenía un objetivo muy claro: matar solamente a David. Si David moría, el pueblo que lo seguía se dispersaría, y la rebelión terminaría naturalmente. Así de preciso y calculado era el plan que Ahitofel presentaba a Absalón. Si ese plan hubiera sido aceptado, todo lo de David habría quedado destruido. Desde el punto de vista humano, David estaba indefenso delante de la estrategia de Ahitofel. Estaba huyendo, su ejército era inferior, y el mejor estratega estaba del lado del enemigo. Desde cualquier ángulo, parecía que David no podía vencer. La expresión crisis de vida o muerte era perfectamente adecuada. Amados hermanos, en nuestra vida también podemos encontrarnos con situaciones así. Hay momentos en que enfrentamos problemas que parecen imposibles de resolver. Puede ser un problema económico, de salud o de relaciones. Cuando llega una crisis que no podemos soportar con nuestras propias fuerzas, parece que no hay salida delante de nosotros. Es como David delante del consejo de Ahitofel. A los ojos humanos no se ve ningún camino, pero el texto de hoy habla claramente a quienes están en esa clase de dificultad. Sigamos con 2 Samuel 17, 7 y 8. Husai dice a Absalón que esta vez el consejo de Ahitofel no es bueno, y añade que el padre de Absalón y sus hombres son guerreros, que están enfurecidos como una osa en el campo, a la que le han quitado sus cachorros, y que David es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Amén. Desde la perspectiva de David, era una crisis de vida o muerte. Desde la perspectiva de Absalón, era una oportunidad perfecta. Y la clave de todo estaba en el consejo de Ahitofel. Pero entonces, de repente, aparece una persona. Es Husai. ¿Quién era Husai? Era hombre de David. Pertenecía al lado de David. Sin embargo, ahora está delante de Absalón presentando su propia estrategia. ¿Cómo ocurrió esto? Cuando David salió de Jerusalén por causa de la rebelión de Absalón, Husai arquita vino a su encuentro. Pero David le dijo que no lo acompañara. En lugar de eso, debía volver, fingir que se había pasado al lado de Absalón y frustrar el consejo de Ahitofel. Husai obedeció esa orden, entró en Jerusalén y se unió al campamento de Absalón. Y hoy, en el texto, presenta su consejo a Absalón. La respuesta de Husai fue excelente. Señaló que Ahitofel había subestimado a David. David era un soldado experimentado. Sus hombres eran guerreros enfurecidos, como una osa que perdió sus cachorros. Si Absalón intentaba un ataque repentino y recibía un contraataque, la noticia se esparciría, y el ejército de Absalón se vendría abajo. Husai no se detuvo allí. También presentó una alternativa. Dijo que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, debía reunirse, y que el propio Absalón debía liderar el ejército y salir contra David. La propuesta de dirigir personalmente el ejército tocó el corazón de Absalón. Pero debemos notar un hecho.
Si evaluamos fríamente la situación, el plan de Husai era inferior al de Ahitofel. Reunir un gran ejército requería mucho tiempo. Durante ese tiempo, David podía huir más lejos y prepararse para defenderse. Estratégicamente, el plan de Ahitofel era mucho más superior. Aún así, Absalón y los ancianos de Israel decidieron que el plan de Husai era mejor que el de Ahitofel, y siguieron ese camino. Entonces, ¿por qué Absalón tomó una decisión tan insensata? Encontramos la respuesta en 2 Samuel 15:31. Cuando David oyó que Ahitofel estaba entre los conspiradores, oró: Señor, frustra el consejo de Ahitofel. David pronunció esa oración mientras huía de Absalón. Era una oración corta, casi como un suspiro. No era una oración larga hecha en un lugar tranquilo. Era un clamor urgente en el camino de la huida. Pero Dios respondió esa oración. En un lugar que David no veía, y de una manera que David no conocía, Dios ya estaba obrando. Dios actuó por medio de un hombre, llamado Husai. Amados hermanos, Dios ya está obrando donde nosotros no vemos. Incluso una oración breve, como un suspiro en el camino de la huida, Dios la escucha y la responde. Aunque no veamos salida, Dios puede haber preparado ya un Husai en nuestra vida. Puede ser una persona que aún no conocemos, o un camino que todavía no vemos. Dios ya lo ha preparado. De maneras que no conocemos, por medio de personas que no esperamos, Dios ya se está moviendo. Sigamos con 2 Samuel 17:14. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron que el consejo de Husai arquita era mejor que el consejo de Ahitofel. Y el texto explica que esto ocurrió porque Jehová había ordenado que el buen consejo de Ahitofel fuera frustrado para traer mal sobre Absalón. Amén. Este solo versículo atraviesa todo el pasaje de hoy. Como vimos, humanamente, no hay explicación para que Absalón escogiera el plan de Husai. El plan de Ahitofel era claramente superior. Sin embargo, el texto declara de manera clara: Jehová había determinado frustrar el buen consejo de Ahitofel. El estudioso del Antiguo Testamento Robert Bergen interpreta esta escena así: esto fue una intervención directa de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que, por más excelente que sea la sabiduría humana, y por más fuerte que sea el poder humano, nadie puede impedir lo que Dios ha determinado. En el texto de hoy, David está huyendo y no puede hacer nada. Pero Dios gobierna todas las circunstancias. Al final, quien decide es Dios. Amados hermanos, ¿cómo está nuestra situación hoy? ¿Estás delante de un problema que no puedes soportar con tus propias fuerzas? ¿Estás en una situación en la que, por más que pienses, no ves ninguna salida? David también estaba así. Estaba huyendo y no podía hacer nada. Pero la autoridad decisiva de la historia estaba en las manos de Dios. Lo mismo ocurre con nuestros problemas. Por fuertes que parezcan, todos están en las manos de Dios. Nadie puede impedir lo que Dios ha determinado. Ahora concluyamos la palabra. El texto de hoy es la historia de David delante de un plan perfecto. El plan de Ahitofel no tenía grietas visibles. A los ojos humanos, David no podía vencer. Pero Dios ya estaba obrando. Por medio de Husai, Dios movió el corazón de Absalón y de los ancianos de Israel, y así deshizo el plan perfecto de Ahitofel. Al final, la autoridad decisiva de la historia pertenecía a Dios. Por eso, que esta madrugada sea un tiempo en que pongamos delante de Dios aquello que no podemos resolver. Aunque haya una dificultad como Ahitofel, aunque exista un problema demasiado difícil para nuestras fuerzas, recordemos que la autoridad de la historia pertenece a Dios. Recordemos que ese Dios gobierna nuestro día. Que la gracia de entregar todo a Dios esté con todos ustedes. Que la oración de David se convierta en nuestra oración. Señor, frustra el consejo de Ahitofel. Creo que el Dios que respondió esa oración de David también responderá nuestras oraciones hoy.